Muy importante, la decisión que cada uno de nosotros en casa tenemos y esa manera de prevenir el no caer en una adicción. De acuerdo. El consumo de sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol o los inhalables pueden afectar a cualquier persona sin distinción de sexo, edad o condición social, mucho menos posición económica ni nivel cultural. A todos nos puede pasar. Fíjense que en los últimos años ha aumentado el número de personas que consumen sustancias adictivas. De seguir aumentando este número en un futuro, podemos llegar a tener muchas personas con enfermedades graves y necesitar un sistema de salud que garantice la atención médica. Esto es costosísimo. Vamos a ver la imagen, alumnos en casa, vamos a ver esta cantidad de personas que está sufriendo la enfermedad. Vamos a ver la detalle. Fíjense bien, tabaco. Estamos hablando que en el mundo existe alrededor de 1,000 millones de personas que fuman. Y en México, simplemente en México, 15 millones de personas. El rango de 12 a 65 años. Estamos hablando del alcohol, 2 millones. En México, casi 2 millones de personas tienen probable dependencia. Inhalables, en México cerca de 5 de cada 100 estudiantes de secundaria ya consumieron algún inhalable alguna vez en la vida. Esto es muy preocupante y sobre todo el hecho de que tanto las mujeres como los hombres adolescentes están propensos a este tipo de consumo. Esta información que estamos viendo, como el cannabis, como las diferentes otras opciones de inhalables, es importante que las vayamos analizando en casa y sobre todo que pensemos cómo podemos prevenir este tipo de consumo. La dependencia de este tipo de sustancias es una enfermedad que impacta a toda la sociedad y no solo a las personas que la usan. Es por eso, precisamente, que es muy importante prevenir el consumo de las sustancias adictivas como una medida que ayude a reducir el número de personas que la consumen. Prevención es la clave. Pero, maestro, ¿en qué consiste prevenir el consumo de las sustancias adictivas? Esa es una excelente pregunta, Ton. Déjame decirte que la prevención consiste en llevar a cabo una serie de acciones dirigidas a identificar, evitar, reducir, regular o eliminar el consumo de lo que no nos haya indicado el médico y evitar todo aquello que perjudique la salud. Hay que evitar también vernos expuestos a diferentes riesgos. Estas situaciones de riesgos de las que ya hemos comentado, hay que evitar. Y esto es muy importante porque las acciones de prevención se pueden clasificar en 3 tipos. Para que lo entendamos mejor, Ale, mira, vamos a ver en qué consiste cada una y ayúdenme a leerlo. ¿Qué les parece? Para que los estudiantes en casa lo puedan entender bien. Claro que sí, profesor. Ton, ayúdanos. Sí. Maestro, dice, acciones de prevención universal. Estas acciones de prevención universal están dirigidas a la población en general y se lleva a cabo mediante la promoción de la salud con la finalidad de difundir conocimiento y crear conciencia sobre los problemas derivados del consumo de sustancias. Por ejemplo, yo podría decirle, maestro, las campañas de salud que se dan en los hospitales. Ese es muy buen ejemplo, Ton. Muy buen ejemplo. Vamos a ver. Ale, ¿me ayudas con la que sigue? Claro que sí, profesor. Acciones de prevención selectiva. Están orientadas a grupos de riesgos específicos que son más vulnerables de iniciarse en el consumo debido a factores biológicos, psicológicos y ambientales. Por ejemplo, hijos de padres que viven con adicción, menores que han cometido algún delito, víctimas de violencia doméstica y abuso sexual, niños con problemas de conducta, personas en situación de calle y muchos otros, profesor. Muy bien, ahora déjame explicar el último, que son las acciones de prevención indicada. Están dirigidas a grupos de población con sospecha de consumo o usuarios experimentales o quienes muestran factores de alto riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar un consumo desmedido. Ahora, como podemos ver, prevenir el consumo de sustancias adictivas es una tarea compleja y con propósitos diferenciados que dependen de las situaciones o factores de riesgo.
¿Les parece si realizamos un juego